Saludo a todas las personas de la página de Viviendo con Dolor Crónico. Mi nombre es Joan Albelo. Para los que no me conozcan, quiero hoy traerles a colación, quiero traerles una teoría sobre lo que es la teoría del cerebro triuno, en este caso desarrollada por Paul MacLean en la década de los 60. Y lo que dice esta teoría prácticamente en función es que nuestro cerebro sí tiene muchísimas partes, neuronas, muchísimas partes, pero hay tres partes en las cuales se fueron desarrollando o fueron evolucionando al pasar el tiempo. El primero es el cerebro reptiliano. Es la primera parte fue desarrollada, es la parte, en esta parte de la parte de atrás, alberga todo lo que es la supervivencia, o sea, supervivencia, huida, escape, frizarse. Eso se utilizaba para cuando pues obviamente teníamos que cazar, y pues eso, su función era simplemente la supervivencia, ponerte en un lugar seguro para poder o frizarte o atacar o correr, y era supervivencia, esa es su función. De las tres partes que te voy a mencionar el día de hoy, el cerebro reptiliano es el menos en consumir energía. O sea, simplemente su función es la supervivencia. Buscar tu bienestar, tu supervivencia, ¿ok? Esa es simplemente la función del cerebro reptiliano. Muy simple, por ende no consume prácticamente mucha energía. Ya vamos directamente después a la área, lo que es el cerebro límbico, que es esta parte de aquí, que es la segunda en formarse. Esa prácticamente lo que está buscando son las emociones y los recuerdos. Emociones, le dicen también el cerebro animal, porque alberga todo lo que son las emociones del ser humano, y los recursos. Todo eso está albergado en lo que es el cerebro límbico, ¿ok? El cerebro reptiliano es la parte que alberga lo que es el subconsciente de la persona, ¿ok? Eso es bien importante entenderlo, y te voy a explicar el por qué una persona que conozca, que tenga este conocimiento sobre estas cosas, padeciendo dolor crónico, puede utilizarlo como herramienta para saber cómo funciona el cerebro. Ya la tercera parte te expliqué sobre lo que es el área reptiliana, el cerebro reptiliano. En esta área de atrás alberga el subconsciente. La función principal es tu preservación. Luego viene el cerebro límbico, segundo en desarrollarse. Y ese cerebro prácticamente lo que es la lógica y la creatividad. Perdón, las emociones y los recuerdos. Emociones y recuerdos. También conocido como el cerebro animal. Y por último, está el cerebro neocortes. Neocortes, la palabra misma lo dice, nuevo corte, o sea, es el último cerebro, es en la parte frontal en desarrollarse. Por ende, lo que busca es la lógica, la creatividad. Y quiero que entiendas que la mayoría, o sea, nosotros pensamos o entendemos que las decisiones las tomamos con el cerebro neocortes, que es el que busca los pensamientos, la lógica y todo este tipo de cosas. Pero en realidad el 98% de las cosas o decisiones que toma el ser humano, tanto tú como yo, las tomamos a nivel del cerebro reptiliano, ¿ok? Él es el que manda, por decirlo de esta manera. Ahora, el tú ser consciente de esto te ayuda mucho. ¿Por qué? Porque cuando el cerebro reptiliano está en esa acción de lucha, huida, todo el tiempo, constantemente, segrega unas hormonas como lo que es el cortisol, que hace muchísimo daño. Y si esa señal no se apaga, o sea, vamos a llevarlo al mundo real, vamos a llevarlo a situaciones reales. Una persona sufre una operación, sufre X o Y situación, la operan, le trabajan con la espalda o cualquier otra parte. La señal de dolor se envía, la recibe, la tiene el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano envía y activa esa señal de protección, de supervivencia
a su vez segrega cortisol, que es la hormona que nos pone en alerta. El problema no es el no estar alerta, porque el estar alerta nos hace entender que estamos vivos. El dolor nos hace sentir o entender que estamos vivos. El problema es cuando constantemente esa alerta está y no se apaga. Cuando no se apaga la alerta, entonces el cortisol empieza a degenerar o a hacer daños y estragos y trae enfermedades a tu cuerpo a nivel físico y emocional. ¿Okay? Por eso es bien importante entender que el 98% aproximadamente de las decisiones que toma el ser humano pensamos que lo creamos con el neocórtex o con la lógica, pero no, es por algún miedo, algo que te llevó a un miedo, y por eso se tomó ese tipo de decisión. ¿Ok? El cerebro reptiliano es el menos energía que consume de los tres. ¿Por qué? Porque su situación o su función prácticamente es la función de preservar a la persona. ¿Cómo la preservo? Estando en esta acción de huida, escape, me friso, peleo, lucho, en esa función. Por eso se llama cerebro reptiliano. Es el primero en formarse. Ya luego de eso, en el cerebro límbico, dicen que aproximadamente un 16% más de energía la consume el cerebro límbico, también llamado cerebro animal. Este cerebro está relacionado a lo que son las emociones y los recuerdos del ser humano. Es bien importante este cerebro. Y por último, el neocórtex, la área frontal o el último corte, el neocórtex, está asociado a lo que es la lógica y la creatividad de la persona. ¿Ok? Por eso es que pensamos, entendemos, creemos que tomamos las decisiones con el cerebro, con la lógica, pero en realidad viene desde mucho más allá, desde el subconsciente que es albergado en el área reptiliana. ¿Ok? Eso te ayuda o te da la herramienta para tú entender que muchas de nuestras emociones, ataques de ansiedades, depresiones, tienen una base, un fundamento, vienen de algún sitio. ¿De dónde? De un subconsciente. El tú profundizar y entender cómo funciona el subconsciente te da las herramientas para poderlo trabajar y para poder aflorar y sacar del subconsciente todas aquellas situaciones que te hicieron tomar acción a nivel consciente, de ataques de ansiedad, depresión y todo esto por el estilo. Cuando la persona, te voy a dar un ejemplo práctico, la persona es operada, se operó de la espalda o whatever, se operó. Cuando la persona se opera, la señal se emite: huida, lucha, escape, ¿qué hago? Pues ahí tu cerebro, para preservar, envía la señal de dolor y esa señal se activa. ¿Qué sucede? Muchas veces cuando va pasando el tiempo ya tú sanaste, ya tus heridas sanaron tanto por dentro como por fuera, ya no hay necesidad de dolor, pero el cerebro no lo entiende así. El cerebro sigue enviando la señal de protección. Ahora, el tener conocimiento de estas herramientas te hace indagar en tu subconsciente y enviarle un mensaje de no, ya estoy safe, ya estoy seguro, ya esta alarma se puede apagar. ¿Por qué? Porque estoy seguro. El dolor ya no existe, o sea, ya yo no estoy, no es que no exista, lo vas a seguir sintiendo, pero esa es por una señal que se sigue emitiendo. O sea, la parte más, como ejemplo, es que se prendieron las alarmas de la casa, fue una falsa alarma, pero siguen encendidas. Pues la forma de que no suene más la alarma es simplemente desactivar. En este caso sería borrar o desactivar ese cerebro animal que sigue enviando señal de preservación, ¿ok? Prácticamente esto es lo que te quería traer en la tarde de hoy. ¿Cómo funciona? Todas estas situaciones que te estoy trayendo, quiero que sepas que Paul MacLean era psiquiatra y era un neurocientífico. A mí me gusta mucho lo que es la neurociencia porque explica mucho
a nivel de poder entender situaciones en nuestras vidas que muchas veces con nuestra lógica, con nuestro el neocorte no puedes explicarlas, pero a nivel subconsciente empiezas a desarraigar y el subconsciente empieza a traer situaciones que pasaste y que todavía la alarma está activa. Simplemente te traigo estas herramientas para que de una forma u otra indagues sobre lo que te estoy diciendo, no me creas todo lo que te estoy diciendo, simplemente si resuena contigo, busca información, busca en Google, busca en todo y vas a encontrar. Paul MacLean en la década de 1960, la teoría del cerebro triuno o cerebro uno, ¿sabes? Prácticamente eso es lo que se refiere. Muchas bendiciones, quiero que sea de bendición esto para ti, que se trae con mucho cariño, con mucho amor, para que vayas entendiendo cómo funciona, porque esto no nos lo enseñan en la escuela, nos enseñan matemáticas, otras materias, pero la realidad es que el ser humano es bien complejo, tiene muchas partes y para mí es algo sumamente interesante el entender, el saber, el tener herramientas para poder combatir ciertas emociones o combatir o entender por qué pasa ciertas cosas. En un momento dado te voy a estar hablando sobre cuál es el componente o cuáles son las tres funciones del subconsciente. Te voy a dar por encimita. La primera del subconsciente es que es atemporal. El subconsciente, que es albergado en el cerebro reptiliano, es que es atemporal. Atemporal significa que cualquier situación que vivió en el pasado, ya sea 30, 40, 50 años, que fue una situación que no generó un bien, sino fue una crisis en su niñez, inclusive en el embrión, toda esa información quedó grabada en el cerebro reptiliano. Entonces, por eso ves patrones que personas fueron, cuando niñas fueron o niños fueron maltratados, fueron humillados. Y entonces en momentos dados de su vida, ya pasado 30, 40, 50 años, hay un detonante, algo que pasó que hizo que esa persona, un olor, un sabor, alguien que se le pareció a esa escena que vivió hace 30 o 40 años, el cerebro reptiliano activa nuevamente lo que es la emoción y vuelves a vivirla como si fuese presente. A eso se refiere a lo que es el subconsciente atemporal, o sea, lo que te pasó hace muchísimos años no fue que te pasó y ya no. Lo puedes vivir al sol de hoy como si lo estuvieses viviendo hace 30 años. La segunda es que busca el cerebro, lo que busca es el beneficio, o sea, arreglar la situación. Al no ser consciente de estas herramientas o cómo funciona el subconsciente, al tú no arreglar la situación, el subconsciente va a tender a traerte nuevamente situaciones iguales a las que viviste en tu niñez. Por ejemplo, sufriste de algún tipo de abuso de un padre o maltratante o algo así por el estilo, vas a terminar casándote con un maltratante. Pero esto viene a nivel psicológico, ¿verdad? Ya esto viene de tu subconsciente que está tomando la decisión porque, como te dije, primero es atemporal, segundo, busca resolver. Si no lo resuelve, lo duplica, lo crea nuevamente para que lo puedas resolver. ¿Ok? Prácticamente te estoy hablando básicamente lo que hace el subconsciente. Si no lo arregla en el momento, te va a seguir trayendo las mismas personas, las mismas situaciones para que se tome acción y pueda ser consciente y arreglar situaciones que vinieron puede ser hasta desde el mismo feto, muchas situaciones que pudieron pasar en tu niñez y todo por el estilo. Te hablo por encimita simplemente, pero nada, después te hablo más concreto sobre cómo funciona el subconsciente. Bye, cuídate, un abrazo.